Tardes tuvimos una videoconferencia con el ministro de Defensa, con los altos mandos de nuestra fuerza pública. Dialogamos con los gobernadores de casi todos los departamentos de Colombia en donde hay movilizaciones de alguna naturaleza y hemos evaluado la situación de las movilizaciones convocadas, por un lado, por comunidades indígenas de todo el país, por el otro lado, por la cumbre agraria. Frente a esas movilizaciones, el Gobierno Nacional quisiera señalar lo siguiente. En primer lugar, reiterar la disposición al diálogo que ha tenido este gobierno y que mantiene como es natural. Hemos venido desde hace ya más de 2 años en reuniones permanentes con los pueblos indígenas, con la cumbre agraria, frente a distintas aspiraciones que han planteado y frente a políticas del gobierno nacional. La cumbre agraria se ha reunido en su mesa única nacional desde marzo del 2014 en 18 oportunidades, en una de ellas con el propio jefe del Estado y en muchísimas, fundamentalmente con los ministros del Interior y de Agricultura. Y hay un espacio permanente al diálogo, tanto con ellos como con la Mesa de Concertación Indígena, con el CRIC en el Cauca, en mesas regionales. Tenemos abiertas 5 mesas regionales, además de la Mesa Única Nacional. La Mesa Regional de Arauca, la Mesa Regional del Sur de Bolívar, la Mesa Regional del Catatumbo, la Mesa Regional de Antioquia y la Mesa Regional del Cauca. Y hemos tenido más de 75 reuniones de esas mesas regionales en los últimos 2 años. Por eso el gobierno insiste. Este es un paro, una protesta, una movilización injustificada en la medida en que este es un gobierno que no requiere que se presenten medidas de presión de esta naturaleza para estar sentado dialogando sobre los distintos temas y sobre todo en zonas que han sido muy afectadas por el conflicto armado colombiano, zonas en donde el gobierno tiene un compromiso grande de consolidar la paz territorial y zonas en donde esa violencia que se ha generado ha frenado precisamente la presencia social del Estado, que con la llegada de un acuerdo definitivo de paz con las FARC va a permitir avanzar mucho más rápidamente en esos procesos de inversión. Luego, en primer lugar, reiterar esa disposición al diálogo, independientemente de que el gobierno considera injustificado esta promoción de esta protesta en la medida en que están abiertos los canales de diálogo de manera permanente. En segundo lugar, frente a las comunidades indígenas del país, frente al CRIC, frente a ONIC, frente a las distintas comunidades y movilizaciones que hemos visto en el día de hoy de indígenas, no solamente en el Cauca, sino en Antioquia, en Risaralda, en algunos otros departamentos, en Tolima, algunos otros departamentos del país. Resulta paradójico que estas movilizaciones se promuevan por parte de las autoridades indígenas frente a un gobierno que, como ningún otro, ha significado un avance fundamental en los derechos de los pueblos indígenas de Colombia desde la expedición de la Constitución de 1991. Fue este gobierno, fue este presidente, el presidente Santos, el que expidió, después de 23 años de espera por parte de las comunidades indígenas, los decretos autonómicos, el decreto autonómico para que las propias comunidades manejen los recursos de las transferencias en salud y en educación,
y también el decreto de protección de sus tierras ancestrales que están hoy vigentes. Decretos constitucionales, decretos que están reglamentando artículos de la Constitución de 1991 que durante estos 23 años no se habían expedido y que en este gobierno se expidieron. Y también un gobierno que en materia de comunidades indígenas ha mantenido un diálogo permanente y ha venido avanzando en el cumplimiento de los compromisos en distintos frentes. Tercer punto para comentar: los compromisos con la cumbre agraria, que como les dije han llevado más de 18 reuniones plenarias, más de 80 reuniones de las mesas regionales, más de 1000 horas de diálogo social permanente con sus líderes aquí en Bogotá y en las distintas regiones de Colombia. Hemos venido avanzando de un pliego y de unas solicitudes que toman obviamente un tiempo muy importante en la estructuración de proyectos. Pero aquí me acompaña el ministro de Agricultura. Con ellos, con la cumbre agraria, avanzamos en la suscripción de convenios para proyectos productivos. Hay reservados, hay comprometidos por parte del presupuesto nacional 250.000 millones de pesos. De esos 251.000 millones de pesos, se han suscrito 73 convenios en el año 2015 ya, o sea que ya están en ejecución por 81.000 millones de pesos en proyectos productivos en distintas regiones de Colombia. Proyectos productivos, óigase bien, que los están ejecutando las mismas comunidades. Esto no tiene antecedentes en el desarrollo de la política agropecuaria del país, sin intermediarios, sin intermediarios financieros, sin intermediarios políticos, sin ninguna clase de trabas a esos proyectos, entregándoles directamente los recursos a las comunidades con la firma de convenios con distintas organizaciones. Una de esas organizaciones, la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ha suscrito convenios muy importantes con el Ministerio de Agricultura directamente para el desarrollo de proyectos productivos. 81.000 en 73 convenios, otros 44.000 para llegar a la suma de 125.000 en un convenio con el INCODER para financiar 24 proyectos que tienen un componente de adquisición de tierras. Y los otros recursos, los otros 125 millones de pesos en convenios que se están comenzando a suscribir este año para comenzar a ser ejecutados en el año 2016. Oigan esta cifra: de los 237 proyectos presentados, se encuentran por las propias comunidades, 143 están en ejecución hoy, es decir, el 60% de esos proyectos. Y los 70 que todavía no están en ejecución, se están subsanando equivocaciones en su presentación, se están ajustando para hacerlo lo más eficientes y eficaces posibles. Pero en esa misma línea, con la cumbre agraria, aquí en el Ministerio del Interior, hemos suscrito convenios con todas las organizaciones que hacen parte de la cumbre agraria, 13 organizaciones que hacen parte de la cumbre agraria: ONIC, FENSUAGRO, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, para su fortalecimiento institucional, para que tengan un fortalecimiento, porque nos interesa que esos movimientos sociales estén fuertes para que se constituyan en socios del Estado colombiano en la implementación de las políticas del posconflicto en el territorio. Actúan en las zonas, en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, precisamente en el sur de Bolívar, en las zonas que históricamente han sido más afectadas por el conflicto. Se suscribieron convenios con ellos por 2.000 millones de pesos para su fortalecimiento institucional, que ya se están ejecutando. Y otros convenios, aquí también del Ministerio del Interior, por otros 2.000 millones de pesos,
por solicitud de aquellos que conforman la Cumbre Agraria para realizar foros de paz en todo el país que están interesados en promover la política de paz. De hecho, ya casi la mitad de esos foros contemplados se han venido desarrollando por parte de los movimientos de la Cumbre Agraria en distintas regiones de Colombia. Y en tercer lugar, en ese mismo tema de la Cumbre Agraria, ahora les vamos a entregar este documento que contiene toda esa información a ustedes para que la tengan a la mano. Pero en ese mismo tema de la Cumbre Agraria se han identificado 29 proyectos de infraestructura, infraestructura vial, infraestructura en educación, infraestructura en salud, por 250.000 millones de pesos para invertir también directamente en esas zonas. Hoy en día se asignaron 10.500 millones de pesos en un convenio con la Dirección de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social para estructurar bien los proyectos. Luego vamos avanzando en esa materia con la Cumbre Agraria en todos estos proyectos de corto y mediano plazo. Hay obviamente diferencias con la Cumbre Agraria en un pliego que presentaron con respecto a sustitución de cultivos, con respecto a política mineroenergética, que son diferencias sobre las cuales hay que seguir dialogando. Hay unas mesas abiertas, hay una tarea y un compromiso del Estado en esa materia y esperamos seguir dialogando en los próximos meses al respecto, porque hay diferencias de aproximación, por ejemplo, frente al tema de la sustitución social de los cultivos ilícitos. Estamos de acuerdo, estamos en la misma línea con el campesinado colombiano de que hay que avanzar en sustitución social. La diferencia es que nosotros lo queremos hacer muy rápidamente y no gradualmente como lo pretenden ellos, y lo queremos hacer por veredas y no por familias como ellos lo han planteado, y allá hay unas diferencias sobre las cuales hay que seguir dialogando. Pero esos son avances muy importantes con la Cumbre Agraria que yo creo que vale la pena destacar. En cuarto lugar, y para finalizar, hay unas preocupaciones válidas que nosotros entendemos de las comunidades indígenas, no solamente del Cauca, sino de todo el país, con respecto a el impacto que puedan tener los acuerdos de paz de La Habana en los territorios indígenas. Y allí se ha venido planteando una reunión, una sesión de la mesa de negociadores de La Habana, no solamente con los pueblos indígenas y las autoridades indígenas, sino también con las comunidades afros. En ese sentido, nosotros hemos venido dialogando también con las autoridades y obviamente al interior del gobierno con los negociadores, y también los negociadores con las FARC, para facilitar unas reuniones con voceros de las comunidades indígenas y afros colombianas, con las delegaciones del gobierno y las FARC. Ha habido dificultades en la metodología, en la forma de ese diálogo, en quiénes serían los voceros de esas comunidades, pero hemos venido avanzando en la Mesa de La Habana y esperamos que en los próximos 2 días pueda haber un anuncio formal conjunto desde La Habana en torno a la fecha y a cómo sería la metodología de ese diálogo, para mirar temas que plantean ellos, que son válidos, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se presentaría la reincorporación, la reinserción a la vida civil de los indígenas que pertenecen a las FARC, o también del impacto en el territorio. En ese sentido, hay que decir también, señalar que el CRIC, el movimiento indígena, presentó en una carta al presidente de la República un pliego de peticiones, un pliego con algunos puntos que el gobierno está plenamente dispuesto a discutir, a dialogar con ellos en la materia, y que esperamos muy prontamente responderle a esa carta que dirigieron
al presidente de la República y continuar esa política de diálogo con las comunidades indígenas. Finalmente, hacer un llamado a todos los manifestantes, a todos quienes están movilizando, a los indígenas, a los campesinos, a los afros, a los distintos sectores que se están manifestando y movilizando, a que ellos van a tener todas las garantías para su movilización, toda la protección por parte del Estado colombiano y el reconocimiento para la exigencia de sus derechos y toda la disposición al diálogo por parte del gobierno. Pero no se va a permitir, no se va a tolerar que acudan a las vías de hecho, que acudan a mecanismos como el daño en propiedad ajena, obstaculizar el tránsito de la inmensa mayoría de los colombianos que no están en esta protesta, y las autoridades estarán prestas para evitar estas situaciones de hecho. Y ahora sí, finalmente, con respecto a la lamentable muerte del indígena en la vía a Buenaventura, en la reunión de ahora dialogamos con la secretaria de Gobierno del Valle, con el defensor regional del Valle, con el doctor Luis González de la Fiscalía General de la Nación, y todos ellos coinciden en que ese lamentable episodio se ocasionó y se está tratando de identificar una tractomula, de 6 tractomulas que venían transitando el sector, que fueron, dicen ellas, atacados por algunos de los manifestantes. Se presentó allí una situación de confusión, la tractomula embistió a esta persona que lamentablemente saltó por el puente y, según todos los informes forenses, su muerte se ocasionó precisamente por el impacto en la caída. Es una situación lamentable, es una pérdida que para el gobierno es lamentable este hecho, que nos entristece. No tiene por qué presentarse ninguna situación ni de heridos, ni mucho menos de personas fallecidas en esta clase de movilizaciones sociales, si se hacen de manera pacífica, y movilizaciones que, vuelvo, insisto, cuentan con todas las garantías por parte del Estado colombiano para que se presenten a lo largo y ancho de Colombia. El llamado es entonces a que esta protesta se haga de manera pacífica, y el compromiso del gobierno de mantener, como se ha mantenido durante los últimos años por parte del presidente Santos, ese es el talante del gobierno, mantener una actitud abierta al diálogo y a la concertación social. Muchas gracias.